10:59 de la noche. 17 Tamuz. Es una organización que cuando el Señor Jehová Dios de los ejércitos dijo a Moisés que botara la vara de Aarón y se formó serpiente, lo que estaban ahí que también botaron sus varas y se formó serpiente, es la doctrina de la hermana Elsa Aparicio. 18 años, 12 años viviendo en un libro de paz, pero ahora había llegado el momento de firmar 7 pactos con Satanás. Uno de los pactos era una acta matrimonial, otro de los pactos era donde me comprometía mientras vida tuviera ayunar cada día jueves. Otro de los pactos era donde me comprometía mientras vida tuviera llevar la armadura puesta. ¿Te das cuenta cómo es que Satanás es padre de mentira? El ayuno, la oración, la armadura, habla la palabra del Señor. Cuando llegamos a las plantas del Señor y recibimos a Cristo en nuestro corazón, pensamos que ya acabó todo. Y es cuando apenas empieza la guerra. La palabra del Señor nos habla de un adversario. La palabra del Señor nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Dice que habiendo acabado todo, están pues firmes. Una armadura nos habla Pablo, que tenemos que colocarnos pieza por pieza. Una armadura que no únicamente tenemos que colocarnos las partes de la armadura que más nos gusta, sino una armadura completa. En esa organización es donde están involucrados casi la mayor parte de los presidentes, es donde están involucrados casi la mayor parte de personas que trabajan con el gobierno, como Seguro Social, como las estampillas para la comida, como maestros que trabajan con nuestros hijos en las escuelas, como carteros que llevan la correspondencia a nuestro hogar. Ellos son mayoría, pero la palabra del Señor habla a nosotros y dice: no temáis manada pequeña, cuando el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo que me dijiste, por lo que veo, Aldo, esa ministra... Habían pasado ya 6 años y nuevamente decidí embarazarme. Y nuevamente por tercera vez recurrí a la brujería y hechicería. Y también embaracé a mi hija. Cuando llevé los análisis ante el médico para decirle que ella estaba embarazada, el médico me dice: no debe estar en derecho, porque ese niño todavía va a ser sin brazos, sin piernas, sin ojos, hay problemas en eso, hasta cesáreas. Me dijo: hay una solución, y es ponerle un problema para que no nace. Le dije: doctor, ese niño nació normalmente, viene de un Dios. En este momento traigo mi vida en el nombre de pulmones. No voy a perder la razón. Es lo que había aprendido en esa organización. Ellos creen en la reencarnación. Ellos se hablan de 26 dinastías de faraones, enseñan los 144 años de después y interpretan por nuevo. Y ahí en la ciudad de San José, California, los tienen bajo un sótano los patrones que hablan esotérico. Y dicen que están logrando un invento para que sus cuerpos tengan movimiento. Y yo quiero decirte en esta preciosa tarde, y no me cansaré de decirlo, de que es algo muy personal, que sus cuerpos van a tener movimiento. Pero no por el mismo espíritu, sino por espíritus de demonios, para que ellos mismos sean eliminados. Y quiero pensar que cuando haya aparecido en los periódicos que ellos han logrado ese invento, también va a aparecer en el encabezado que Cristo ha venido por su pueblo. Ya no vamos a alcanzar a saber eso. Pues les tengo malas noticias, sí vamos a alcanzar a ver eso. Bueno, saludos, les saludamos desde México, sí, del Caribe de México. Ahorita ya son las 10, no, ya 10:59 todavía, no, este reloj está mal. 11:01, 11:01 de la noche. Bueno, son las 11:01 y este video va a ser para que quede registrado
Sí, ¿cuál fue la revelación que se nos dio hoy con la fecha 17 Tamuz? Hoy es 20 de julio, una fecha muy importante del, dentro de la agenda OVNI o dentro de la ufología. Sí, hoy es 20 de julio y se cumple la profecía de Chico Javier. Sí, donde nosotros entendimos, sí, por revelación, de que la fecha 17 de Tamuz o 20 de julio, el día de hoy, sí, lo que nos está mostrando, nos está revelando Dios, es que viene, sí, la intervención de Dios para quitar y poner reyes. Esto lo compartí en la tarde, a las 2 de la tarde. Sí, entonces 17 de Tamuz representa, sí, bueno, han pasado muchas cosas. Sí, hoy curiosamente al ir a la iglesia, nunca lo que nunca hago, tenía que decidir si ir, sí, a cobrar un asunto o ir a la iglesia. Bueno, se me ocurrió ir a la iglesia. Sí, ¿y cuál fue la palabra que dijo el pastor el día de hoy? Génesis 1:3. Sí, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí lo tengo. Génesis 1:3. Sí, ¿de qué habla Génesis 1:3? Nosotros sabemos que nada pasa por casualidad. Sí, porque está ligado, sí, a la publicación, a la fecha de hoy. Sí, que se celebra el día de hoy. Hoy es 17 Tamuz, que representa la fecha 17 Tamuz. La fecha 17 Tamuz, bueno, representa, sí, el nacimiento de los falsos cristos o de los hijos de Dios. Entonces, ¿y cuál fue la palabra que se dio hoy? Sí, en la iglesia donde fui. Pues resulta que habla de Génesis 1:3, sí, donde Dios separó la luz de las tinieblas. Y tú dices, bueno, pero si en el tercer día Dios creó las grandes lumbreras, entonces ¿de qué luz me está hablando ahí la Biblia? Entonces cuando tú ya tienes conocimiento cuando tú ya tienes conocimiento de lo que sucedió en la primera creación de Dios, o sea, en la luz, en el reino de Dios, la primera creación de Dios, sí, cuando ya tienes conocimiento que hubo una guerra en los cielos, sí, y que Dios a raíz de esa guerra tuvo que crear la tierra, sí, su segunda creación, pues ya tú entiendes a qué se refiere cuando dice la Biblia en Génesis 1, versículo 1 al 3, cuando la Biblia dice, sí, que Dios separó la luz de las tinieblas. Entonces, ¿qué representa la luz de las tinieblas? Sí, la luz de las tinieblas, sí, a diferencia del tercer día, cuando Dios creó las dos grandes lumbreras, el sol y la luna, y los estableció como las manecillas del reloj para contabilizar el tiempo, sí, que enseña Génesis 1, versículo 1 al 3, cuando dijo Dios, sí, que se haga la luz, y vio Dios que la luz era buena, sí. ¿A qué se refiere esa parte? Bueno, esa parte está ligada, vinculada con lo que enseña, sí, la fecha 17 de Tamuz, sí, que Dios va a separar, sí, la luz de las tinieblas, es decir, que Dios va a separar el trigo de la cizaña. Dios va a mandar juicio, como cuando mandó juicio, sí, durante, sí, la primera guerra, Dios va a mandar juicio como lo hizo en el principio, sí, contra Lucifer y la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Entonces, Génesis del 1 al 3 representa guerra o separación de los hijos de Dios con los hijos del enemigo. Entonces, es muy distinto a lo que enseña Génesis capítulo 1, versículo 13 y 14, que en el tercer día Dios creó las dos grandes lumbreras para establecerlas como señales o muadín, sí, o tiempos señalados. Las dos grandes lumbreras, el sol y la luna, Dios lo utiliza para contabilizar el tiempo. Sí, entonces la luz que proyecta el sol es muy distinta a la luz que Dios está hablando en Génesis 1 al 3. Entonces, ¿qué relación tiene con... Ok, reanudo. Sí, ¿qué relación tiene la fecha 17 Tamuz con Génesis 1:3? Con la palabra que hoy se dio en la iglesia, donde casualmente nunca voy ni conozco, ni siquiera me invitaron, pero bueno, dije, bueno, o voy a hacer ese asunto,
o voy a la iglesia. Dije, bueno, pues voy a la iglesia, entendí que era Shabbat. Al hacer, entendí que era Shabbat. Sí, y que de alguna manera Dios acomodó las piezas para que yo no saliera a trabajar, sí, y estuviera en la casa, me dedicara a mi hijo y compartiera esa revelación a las 2 de la tarde, de que lo que Dios va a mandar es juicio, va a mandar juicio a las naciones, es decir, que el presidente de Puerto Rico, como lo entendemos, va a caer. Sí, entonces si cae el presidente de Puerto Rico, sí, por los eventos que están sucediendo, también va a caer el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Entonces lo que está anunciando Génesis el 17 de Tamuz, sí, hoy 20 de julio, esa fecha te está anunciando que Dios va a mandar juicio a las naciones, o sea, va a quitar y poner reyes. Va a separar la luz, los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas. O sea, lo que viene para el mundo es una guerra, como cuando sucedió en el principio, caray. Tengo que enfocarme. Ando distraído porque ando viendo al peque. Entonces, bueno, también ando distraído porque justamente cuando veníamos para acá, sí, se cayó, vimos que se cayó un individuo, sí, y estaban pidiendo auxilio. Y esto va para los hermanos cristianos, sí, porque a veces el diablo pone trampa. Entonces se cayó. ¡Alan! ¡Alan! ¡Párate! Peque. Les comento, ando un poco distraído, ando porque tengo dolor de cabeza. Aquí. Cuando veníamos en el trayecto, Aldo y los demás, tengan cuidado con las cosas que llegan a pasar a sus alrededor. Se cayó, venían dos jóvenes en una bicicleta, los dos se cayeron. Pero uno se desmayó. Entonces pues ya sabes, ¿no? Como buen ciudadano, hablas por teléfono a la policía o la ambulancia, nunca llegan. Bueno, y tú como cristiano, ¿qué tienes que hacer? Interceder. Entonces, bueno, lo primero que tienes que hacer como cristiano es poner manos y orar y pedirle a Dios. Sí, pero no tienes que imponer manos a la ligera. Entonces, ¿qué pasó después que le impuse mano y oré por ese varón? Vino un dolor de cabeza y el dolor de cabeza que tengo aquí. Yo tenía que llegar a la casa a orar. Entonces, me duele la cabeza, me duele aquí, por eso me tocó aquí esa parte de la frente. Génesis 1, del 1 al 3, te está anunciando que Dios en el principio separó la luz de las tinieblas. Sí, si tú tienes conocimiento de los libros de Melquisedec, entiendes entonces que Génesis 1, 3 te está hablando de la primera guerra angelical, donde Dios, sí, mandó juicio sobre los ángeles, sí, mandándolos a los abismos. Posteriormente creó la tierra, sí, y los mandó aquí a la tierra. Génesis 1, del 1 al 3, si tú le preguntas a tu pastor, ok, ahí. Si tú le preguntas a tu pastor en Génesis, que te explique Génesis 1.3, no te lo va a dar a entender, no lo va a comprender. ¿Por qué? Porque para que pueda comprender la iglesia Génesis del 1 al 1 al 3, cuando Dios separó la luz de las tinieblas, tienes que tener conocimiento de lo que enseña el libro de Melquisedec, cuando después de un determinado tiempo Dios confrontó a Lucifer con su tercera parte de los ángeles, hizo juicio, le declaró la guerra, hizo juicio y los mandó a la tierra. Y Dios terminó de formar la tierra. Entonces Génesis 1.3 está conectado con 17 de Tamuz, que es el día de hoy, 20 de julio. ¿Por qué? Porque lo que hoy anunció Dios fue de que viene juicio para las naciones, donde Dios va a separar el trigo de la cizaña. Entonces Dios va a quitar y poner reyes en las naciones, ¿sí? Por la política, sí, en las naciones, y va a quitar sacerdotes y profetas o ministros dentro de la iglesia. Entonces lo que viene para el mundo no es paz y seguridad, sino lo que viene para el mundo es guerra. Entonces, el día de hoy, sí, queda registrado que la fecha 17 de Tamuz, 20 de julio, sí representa el anuncio, sí, del nacimiento de los falsos cristos y el nacimiento de los hijos de Dios. O sea, y anuncia que guerra. Entonces lo que viene para el mundo cristiano es la separación de los hijos de la luz de las tinieblas. Entonces los hijos de las tinieblas se van a manifestar, y es lo que van a hacer el día de mañana 21 de julio con
con la marcha en Hawái de la iglesia satánica a favor del nuevo orden mundial. Entonces la fecha 17 de Tamuz, lo que nos está anunciando a nosotros es que la iglesia debe prepararse para la apostasía, porque ahorita lo que se va a ver es la manifestación de los anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Todos aquellos que rechazan a Jesús, sí, y a Dios Padre. Sí, eso es la apostasía, lo que se apartan de los caminos de Dios. Entonces, para la iglesia no le debe de admirar o no le debe de sorprender, sí, que a partir del 20 de julio en adelante se empiecen a quitar las máscaras los que no son hijos de Dios. Entonces, que no te sorprenda que en la iglesia, sí, el que era pastor o el que era profeta o el que era ministro de alabanza, de repente sí apostata de los caminos de Dios. Sabemos que viene un ataque para la iglesia. Sabemos que va a ser liberado Asmodeo y Belcebú o están operando. Sabemos que va a haber mucho ataque para la iglesia. Permítame. De esto. Vamos a ver, vamos a escuchar. Ok, reanudo. Y es importante lo que voy a decir. Hoy, Aldo, bueno, para los ministros que llegasen a ver este video. Sí, hoy fui a la iglesia. Esa iglesia a la que yo fui, tengo antecedentes de que anda mal. Sí, entonces voy a ir a esa iglesia si el pastor menciona que el sobrino o unos familiares o unos integrantes, saben que esto es súper importante y bueno, y tú si eres pastor y me estás escuchando, ponga atención en esto. Estoy buscando luz. Ok, ahí está bien. Ok, voy a ir a esa iglesia donde yo tengo antecedentes que anda mal. Si hoy el pastor casualmente comenta al final de su prédica que el sobrino, que unos integrantes de su familia, el sobrino, se levantó o mató al tío. Sí, y el tío era una persona que sustentaba al sobrino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver dentro de la iglesia? Sí, y esto tiene mucho que ver también con la hermana que me contactó, donde prácticamente Asmodeo le hizo la guerra. Y no solamente destruyó su vida, sino también destruyó la vida de los familiares del pastor. Ok, ahí está. Ok, ¿qué representa la fecha 17 de Tamuz para la iglesia? La fecha 17 de Tamuz representa que Dios está avisando que los falsos cristos van a surgir, van a manifestarse, van a nacer. Entonces viene un ataque contra las iglesias, que toda iglesia que no ande dentro de los caminos de Dios va a ser presa fácil. Las iglesias sabemos que no tienen conocimiento de los tiempos y sazones de Dios, y al no tener el conocimiento, por ejemplo, de lo que es el significado de la fecha 17 de Tamuz, ¿sí?, no van a comprender por qué razón están sucediendo las cosas. Pongo de ejemplo la situación de ese pastor de esa iglesia a la que fui hoy. Curiosamente tocó dos puntos importantes: Génesis 1 del 1 al 3 y la separación de la luz con las tinieblas, y ese asunto familiar. Entonces la iglesia debe prepararse para este tipo de situaciones, porque tenemos referencia e información que mañana 21 de julio la iglesia satánica va a hacer una marcha a favor del nuevo orden mundial. Entonces nosotros lo que vamos a empezar a ver es la manifestación del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Muchos piensan que el anticristo es un personaje. No, nosotros ya dijimos que Jared Kushner solamente es una figura. Sí, y tiene mucho que ver con el plan de inmigración y los campos FEMA, sí, y la persecución, sí, y que Donald Trump tiene que ver con la implantación del chip y todo eso que corresponde y forma parte
del nuevo orden mundial. Pero cuando dice la Biblia que antes de la venida del hombre, sí, debe venir la apostasía y la manifestación del hijo del pecado, no te está hablando la Biblia de un personaje como Jared Kushner, por ejemplo, sino te está hablando de los anticristos, donde la figura de los anticristos o del hijo del pecado eres tú. Ahorita te compro jugo, mi amor, espérame. Entonces, cuando dice que cuando te dice la Biblia, sí, que antes de la venida del Hijo del Hombre, de Jesús, sí, los hombres se van a ir en contra de Dios, le van a dar la espalda, sí, a Dios. Entonces, cuando dice que la manifestación del anticristo, del hijo del pecado, en realidad te está diciendo Dios que tú que me estás viendo, sí, te vas a volver contra Dios. O sea, viene apostasía de parte de los hombres hacia Dios, donde la figura del anticristo solamente es eso, una figura, pero lo que se está diciendo Dios es que tú vas a apostatar en contra de Dios, sí, y que al aparecer Jared Kushner, que es figura del anticristo, sí, se empiezan a manifestar los demás anticristos, se empiezan a hacer visibles. ¿De qué manera se va a hacer visible el hijo del pecado o la manifestación del anticristo? Lo vamos a ver a partir de mañana, sí, 21 de julio, en Hawái, donde la iglesia satánica se va a manifestar en contra del cristianismo a favor del nuevo orden mundial. Sí, cuando la Biblia te habla de la manifestación del anticristo, te está hablando de eventos como esos que se van a empezar a visualizar, sí, en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que viene ahorita? ¿Qué te está anunciando 17 de Tamuz o 20 de julio o la profecía de Chico Javier? Sí, que es necesario que primero el hombre empiece a manifestarse en contra de Dios, para que posteriormente los ángeles caídos al venir, sí, sean presa fácil para ellos. Entonces no es raro, sí, que en medio de los juicios de Dios empiecen a manifestarse la iglesia satánica a favor del nuevo orden mundial. Eso es la apostasía o manifestación del hijo de pecado, donde todos los que no son de Dios van a quitarse la cara y van a proyectarse o hacerse visibles ante el mundo, generando así, sí, que la iglesia se enfríe y generando así que los demás y generando así que los demás que no son de Dios empiecen a visualizarse, empiecen a manifestarse, empiecen a influir, sí, hacia los demás. Hoy Aldo Quevedo compartió un video de Aldo Quevedo que justamente lo hizo el 17 de julio. 17 de julio yo dije que iba a dejar estos asuntos, ¿sí? Entonces, el 17 de julio o 17 de Tamuz es lo mismo. ¿Por qué? Porque representa el nacimiento de un anticristo. Sí, el solo hecho que yo apostate de Dios o me separe de Dios, yo dejo de ser un hijo de Dios. ¿Me explico? Es decir, que si tú ves en las iglesias que de repente un pastor apostata de Dios, te quiere dar a entender Dios que esa persona o una de dos o está siendo fuertemente atacado o simplemente no es de Dios. Si está siendo fuertemente atacado, tú debes de orar por él para que se restaure. Pero si ves que un cristiano pastor, renuevo por tercera vez, si tú ves que un pastor, cristiano, profeta, ministro, si se vuelve contra Dios, si lo que Dios te está indicando, una, que ores por él o que simplemente no era de él. Si estaba entre los de él, pero no era de él. Si era un falso Cristo injertado dentro de la iglesia de Dios. Porque lo que ahorita viene, sí, como el caso de la iglesia, la luz del mundo, sí, es que Dios va a permitir que sean exhibidos todos aquellos pastores, por ejemplo, refiriéndome al caso de la iglesia, la luz del mundo,
Sí, Dios va a empezar a exhibir públicamente, como lo hizo Jesús, sí, a todos aquellos pastores, sí, que no son de Dios o que se andan metiendo con las hijas, sí, de Dios o con las mujeres que van a la iglesia de Dios, por ejemplo, y hasta ahí lo dejo. Entonces, la fecha 17 de Tamuz nos está anunciando lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, ¿sí? Donde ahorita lo que vamos a ver a partir del 20 de julio es la mano de Dios interviniendo en los asuntos de los hombres, donde Dios políticamente va a quitar y poner reyes. El caso de Puerto Rico, Venezuela y las demás naciones que están en apostasía. Lo segundo que nos enseña el 17 de Tamuz es que Dios va a separar al trigo de la cizaña y no solamente va a quitar políticos o presidentes de las naciones, sino también va a venir a hacer auditoría a la iglesia, exhibiendo a los que son de Dios y a los que no son de Dios. Tercero, al principio de este video compartí un audio que hizo, sí, el audio de un video que hizo el hermano Aldo Quevedo. Sí, Aldo Quevedo aportó una gran y un gran video con valiosa información, un video importante, donde la mujer que se escucha es, al parecer es un caso parecido a lo que enseña el libro Rebecca Brown, Él vino a dar libertad a los cautivos. Sí, donde la personaje que habla el libro de Rebecca Brown, Él vino a dar libertad a los cautivos, habla de una suma sacerdotisa que estuvo dentro de los Illuminati, sí, o masonería. Entonces, la voz que se escucha al principio es de la hermana Elsa Vázquez, sí, donde ella dice, y esto está tremendo, minuto 4, ella dice, ellos creen en la reencarnación y ellos se hablan de 26 dinastías de faraones y cada 144 años el espíritu entra en un cuerpo nuevo y ahí en San José, California, los tienen bajo un sótano, los faraones que habla la Biblia. Y dicen que están logrando un invento para que esos cuerpos tengan movimiento. Sí, lo que comenta esa hermana es prácticamente lo que te muestra la película Apocalipsis, sí, la película de X-Men Apocalipsis, donde ponen, sí, al personaje de Apocalipsis, sí, y transfieren el alma de un cuerpo a otro. O sea que lo que te muestran en las películas, una vez más decimos que en realidad que eso no es ciencia ficción, es una realidad, es o son rituales de transferencia de demonios hacia un cuerpo muerto. ¿Qué es un cuerpo muerto? La gente piensa que un cuerpo muerto es un cadáver, sí, que está en la morgue, y no. Bíblicamente, un cuerpo muerto es toda persona que, así como yo puedo estar hablando, haciendo un live, pero no tengo el Espíritu de Dios. Eso para Dios es un cuerpo muerto, un cuerpo que no tiene el Espíritu de Dios. Por eso es que hay poseídos, sí, o personas manifestándose, sí, o endemoniados, pues. ¿Por qué? Porque aunque tú me veas aquí haciendo un live, sí, me pongo como ejemplo, sí, yo podré hablar bonito de Dios, yo podré compartir la palabra de Dios, yo podré hacer el segundo gran mandamiento, hacer las obras de justicia que muchos entienden, pero si yo no tengo el Espíritu de Dios, sí, yo sigo siendo un cuerpo muerto, sigo siendo un cadáver y puedo estar, sí, bajo ataque o influencia demoníaca. ¿Por qué? Porque no tengo el Espíritu de Dios. Me explico. Yo puedo ser un cuerpo muerto delante de Dios. O sea que lo que te muestran en la película X-Men Apocalipsis, sí, donde este personaje le transmiten el espíritu, sí, de un cuerpo al suyo, y después ¿qué hace? Sí, convoca o reúne,
sí, a los 4 jinetes del Apocalipsis, sí, y qué es lo que hace, arma un ejército. ¿Sí están entendiendo la mecánica? ¿Sí están comprendiendo ahora con este testimonio valioso que compartió el hermano Aldo Quevedo de Perú? Si así comprenden lo que enseña o lo que te muestra la élite a través de la película X-Men Apocalipsis, ¿qué es lo que hace ese personaje? Ese personaje, vuelvo a reanudar por cuarta o quinta vez, no sé, contabilicen ustedes, pero lo que voy a decir a continuación es más que importante. Ok, de la cabeza. La temática de esa película, X-Men Apocalipsis, enseña primero que encuentran una pirámide enterrada, hacen un hallazgo. Posteriormente, sí, al pasar el sol, se activa, sí, lo que está guardado, sí, que es el personaje de Apocalipsis. Al revivir, por llamarlo así, ¿qué es lo que hace este personaje, sí, de Apocalipsis? Va y recluta a todo un ejército o a los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Y qué es lo que te muestra esa película a continuación? Una guerra entre mutantes, donde aquí la palabra hombres X, Aldo Quevedo, si viste el anime que compartí, voy a tener que compartirlo, sí, el anime de Tania, el anime se llama así, Saga de Tania, la demonio. Ese anime te enseña que un personaje, sí, que trabaja por una empresa que cumple con todas las leyes, va y despide a un empleado. Sí, como consecuencia, el empleado cobra venganza y mata a ese personaje, al que lo corrió. Entonces Dios para el tiempo, congela el tiempo, sí, y le habla al ateo, por llamarlo así. Sí, este ateo obviamente no cree en Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Sí, como ya murió prácticamente, lo reencarna, sí, en otra dimensión paralela al que él estaba viviendo en nuestros tiempos, en 2013, curiosamente, cuando pasó el cometa Aison y fue la fiesta de Hanukkah, fiesta de las luces, o de los ángeles, o de los demonios. Lo transmite su alma, sí, y lo encarna en una niña o en una bebé, que es Tania. Entonces, esta mujer te está hablando de la reencarnación, Aldo Quevedo. Entonces, esa caricatura, Aldo Quevedo, sí, a mí se me dio revelación de esa caricatura, fui dirigido, la vez, y ese día yo dije hasta aquí se acabó, sí, y Dios me muestra qué es lo que pasa con las personas que nacen en esta tierra, pero no desarrollan, que cumplen con las leyes establecidas por el hombre aquí en esta tierra, pero que nunca llegan a creer en Dios. Sí, y a mí se me dio entendimiento de que todas aquellas personas que llegan a morir sin la fe en Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Que no hay salvación más que en el nombre, que es sobre todo nombre. Si tú no crees en Jesús, sí, podrás cumplir con todas las leyes establecidas por los hombres, pero si tú mueres sin creer en Dios o en Jesús, tú sigues siendo un zombie, tú sigues siendo un hombre muerto. Entonces, en esa caricatura a mí se me enseñó, ¿sí?, que acerca de la reencarnación, sí, y me dio entendimiento. Sí, ¿por qué estoy hablando de la reencarnación? Porque de eso he hablado últimamente con los animes. Sí, vuelvo a reanudar. Y porque de eso está hablando esta mujer, el testimonio de esta mujer, donde enseña Elsa Vázquez, sí, que perteneció a una organización donde en San José, California, sí, esos ataúdes o sarcófagos de los faraones lo tienen bajo tierra. Entonces, cuando yo escudriñé, sí, los 2 mensajes que Dios envió anteriormente, donde yo dije, gracias a la interpretación de sueño de hermana Karin Roque, sí, que iba a temblar desde California hasta la cordillera de los Andes, y justamente así fue, tembló el 4 de julio, sí, donde yo dije,
que el eclipse solar del pasado 2 de julio estaba anunciando temblor o terremoto desde California hasta la cordillera de los Andes y sucedió el 4 de julio. Sí, ok. Entonces yo uní ese mensaje con el último mensaje que dio Dios a través de Héctor Pérez y de Gabriel Torres. ¿Cuál fue el mensaje de Héctor Pérez y de Gabriel Torres? Donde Dios iba a mandar juicio a Florida, Estados Unidos. Había un dolor. Entendí. Al imponer manos a ese muchacho que se desmayó, me están fastidiando la vida y cada vez que estoy hablando, como ahorita que hablé, sí, de lo último de Florida, me vino un latido aquí en la frente. Entonces, el diablo es mañoso, el diablo es astuto. Sí, lo que el diablo está tratando de hacer es que yo no haga esta transmisión. Cuando estoy diciendo algo importante me viene un dolor intenso aquí en la frente. Tengan cuidado, no impongan manos a la ligera. Tengan cuidado, iglesia. No impongan manos. ¿Por qué? Porque esa persona que se desmayó, su pareja sentimental, que también es hombre, los dos son hombres, o sea que era una pareja de homosexuales, sí, uno de ellos se desmayó y cayó. Entonces yo fui, le toqué el pulso, tenía pulso, estaba respirando, entonces aparentemente estaba bien. Se le preguntó a su pareja sentimental, que también estaba tomado, dice que le dieron 2 margaritas. O sea, entonces este muchacho se desmayó porque algo le pusieron a su bebida alcohólica y no tomaba, según su acompañante. Sí, según su acompañante. Entonces, lo que ese varón tenía se me transmitió. Entonces debo orar ahorita, ahorita terminó este live, voy a tener que orar, reprendiendo, pero la intención es, el enemigo es astuto, de que cada vez que yo suelte la palabra me venga un ataque. Y es lo que me viene, me duele aquí la frente cuando estoy compartiendo. Voy. Aldo Quevedo, cuando yo escudriñé, si tú pones el código hace 200 años en Google, si tú lo pones ahorita, ponlo si gustas. Si tú pones en Google hace 200 años y pones a Israel, porque viene el juicio para Israel, y pones Egipto, en automático te manda a Éxodo capítulo 12, 40-41. Te manda a los 400 o 430 años que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio. Nosotros ya dijimos que anteriormente se me dio la orden de escudriñar el número 4, sí, o 444, y justamente el número 4 aparece dentro de los 400 años o 430 años que estuvo Israel en cautiverio en Egipto. Y también te lo menciona al escudriñar el código hace 200 años, también te menciona el número 40, refiriéndose a los 40 años que Israel estuvo, ¿sí?, rodeando la tierra en el desierto, ¿sí?, y perecieron. La primera generación pereció. La generación que pasó a la tierra prometida fue la generación de Josué y Caleb, la segunda generación. Entonces, cuando tú comprendes de códigos, al escudriñar el código hace 200 años, te manda al número 4. El número 4 representa, o el número 444 o 444 representa guerra o nuevo orden mundial para implantar, o representa guerra, o que por causa de la guerra o por medio de la guerra van a implantar el nuevo orden mundial. Entonces, la información que nos arrojó al escudriñar, sí, la frase hace 200 años, nos mandó a la época, sí, o al inicio en que Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto. Pero ojo, con la información que compartió hoy Aldo Quevedo con Elsa Vázquez, con ese testimonio que puse, con ese audio que puse al principio de este video, Dios nos está revelando que así como fue en el principio, va a ser al final. Es decir, que la información que hoy nos reveló Dios, justamente hoy, 17 de Tamuz, 20 de julio, nos está diciendo que en el principio, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, existieron gigantes. Y esto confirma los hallazgos arqueológicos y toda la censura de esa información donde habla, sí, que las antiguas dinastías de los faraones no eran personas normales o comunes, sino que eran gigantes. Cuando tú te pones a escudriñar el tema de los gigantes, comprendes lo que estoy hablando. Entonces, si así fue en el principio,
quiere decir que también va a ser en el final. Y tú dices, oye, eso me parece como fantasía, como crees, o sea, lo que tú dices es un disparate, perdón. Pero en Irán se encontraron gigantes hallados por Rusia. Yo no sabía quién los había encontrado, Aldo. Yo sabía que habían aparecido gigantes en estado de hibernación un estado de o gigantes en estado de sueño. Sí, aparecieron gigantes y no cualquier gigantes, sí, porque están adornados con oro, sí. Aparecieron gigantes en estado de hibernación en Irán. ¿Qué representa Irán? Irán representa Persia. Persia, ¿qué representa Persia? Cuando Dios, sí, cuando Dios mandó a Jesús, los únicos que estuvieron presentes fueron los tres reyes persas, o conocidos en el cristianismo como los tres reyes magos. Entonces, los persas, proféticamente, es muy importante, porque por medio de los persas fue que Dios, sí, fue que Dios protegió a Jesús y le entregó un libro sellado por el dedo del propio Dios a Jesús a través del príncipe Melchor. Eso lo habla el libro o el Evangelio Armenio de la Infancia. Sí, y que cuando el rey Herodes le quiso quitar esos libros, Dios mandó un terremoto. Eso ya lo compartí anteriormente. Sí, y vino un terremoto en el palacio. Sí, cuando los tres reyes magos estaban con Herodes entrevistándose porque no lo querían dejar salir, Dios mandó un terremoto y solamente así fue que Herodes los liberó. Entonces Dios va a utilizar al pueblo de Irán para hacerle la guerra o para castigar al pueblo de Israel. Y si tú comprendes que Israel está bajo maldición cuando Jesús maldijo a la higuera, que la higuera es figura de Israel, si tú comprendes que lo que viene ahorita para el pueblo de Israel es juicio, entenderás más o menos o te darás una idea por qué razón aparecieron esos gigantes dormidos en Irán. Y curiosamente, por lo que comenta Aldo en ese video, los que los hallaron fueron los rusos. Y los rusos son los que protegen o suministran armamento a Irán. Solo para que tengan una idea. Y curiosamente, los rusos son los que tienen el arca del arcángel Gabriel y nosotros sabemos que es un arma. Entonces, si actualmente se han hallado gigantes y curiosamente en Irán, sí, en estado de hibernación, y tenemos este testimonio de Elsa Vázquez donde dice que en San José, California, sí hay sarcófagos o faraones, sí, donde ella enseña que después de 26 dinastías, después de 144 años o generaciones, los espíritus son injertados en esos faraones. Te estoy hablando del contexto. Lo que ella está diciendo es lo que dice Daniel capítulo 12, que en el fin de los tiempos la ciencia aumentará. Entonces, con el testimonio que está dando Elsa Vázquez a través del video que compartió Aldo Quevedo, nos está dando una idea que el reloj, sí, profético para las naciones es la ciencia y tecnología. Es decir, que cuando el hombre logre revivir un cuerpo muerto, cuídense, ¿por qué? Porque ella está diciendo que en esa organización están tratando de inventar, sí, algo que provoque que esos cuerpos se muevan. Entonces la ciencia y tecnología para nosotros son como parámetros y ahora comprendemos mejor a qué se refiere Dios en Daniel capítulo 12 cuando dice que la ciencia aumentará o el conocimiento prohibido aumentará. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que lo que están tratando de hacer, sí, esas corporaciones u organizaciones como los Illuminati es de transferir, sí, un espíritu a un cuerpo muerto o a un gigante en estado dormido o de hibernación, lo que te muestra la película Yo soy Frankenstein, sí, donde un científico quiere darle vida a un cuerpo muerto.
y en la película Yo soy Frankenstein, sí, demuestra que a ese personaje le hacen un pentagrama en la frente y cuando se abren los abismos, los espíritus van y se meten en figura o imagen de fuego al cuerpo de ese personaje que aparece en esa película, sí, por medio del pentagrama invertido, que es señal, sí, de Baphomet. Cuando tú tienes conocimiento de la Biblia, de los demás libros que mencionan la Biblia, y sabes descodificar los mensajes subliminales que te muestra si la masonería, si o los Illuminati a través de las películas o a través de Hollywood, tú ya tienes mejor entendimiento de las cosas que están por venir. Entonces podemos decir que a partir de la fecha 17 de Tamuz, 20 de julio 2019, Dios nos está diciendo, nos está dando una señal de aviso que a partir de 2020, sí, la manifestación de los anticristos o la apostasía se va a hacer presente o va a aumentar. Y esto justificaría, sí, no solamente la falsa bandera de la invasión extraterrestre, sí, que nosotros entendemos que es Apocalipsis 12, sí, sino que nosotros entendemos, sí, por qué razón está profetizado que para el año 2020, sí, está profetizado un terremoto arriba de grado 10.5, 10.6 o grado 11. Sí, sabemos que el número 11 representa juicio. Sí, y que para México está profetizado un terremoto 10.6 grados en referencia a Apocalipsis 10.6. Sí, eso en su momento nosotros lo compartimos. Hice un álbum, aquí está en mi Facebook. Entonces cuando ya tienes tu conocimiento, sí, de lo que representa el número 17 o la fecha 17 de Tamuz, que a partir de 17 de Tamuz históricamente hay 3 semanas de aflicción para el pueblo judío, a nosotros no nos sorprende que hoy Donald Trump haya dicho, sí, y haya compartido Gary Lee, que algo puede suceder las siguientes horas. ¿Por qué? Porque estamos iniciando, sí, un tiempo que es conocido dentro del pueblo judío como un tiempo de aflicción o las 3 semanas de aflicción, donde históricamente el pueblo judío sí es perseguido, y es justamente lo que anunció el eclipse lunar del pasado 16 de julio. Un eclipse lunar representa juicio o persecución o guerra para el pueblo de Israel o para el pueblo cristiano. Entonces, no es casualidad que todos estos eventos se estén dando, sí, en esta fecha importante como 17 de Tamuz, 20 de julio, sí. No es casualidad, a nosotros nos está preparando, sí, Dios a través de este conocimiento, sí, que lo que viene es guerra para la iglesia. Y por lo que hoy me enteré, o lo que hoy compartió el pastor a la iglesia donde fui, sí, prácticamente nos está dando mayor entendimiento que dentro de las iglesias, a los primeros que el enemigo le va a hacer la guerra, es a las iglesias donde no hay unción, donde no hay poder, donde nada más van, reanudo por quinta vez creo, vuelvo a reanudar. Entonces las iglesias como a la que hoy fui, donde nada más llega el pastor, da la palabra, dan la alabanza y se van, o sea, donde no hay una interacción del pastor con las ovejas, sino solamente están dando la palabra, sí, sistemáticamente o por tradición o porque simplemente así a ellos se los enseñaron, sí, no hay una relación con Dios. Esas iglesias, sí, los pastores o las familias de los pastores, sí, el enemigo les va a hacer la guerra. Sí, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Sí, de hacerle el enemigo la guerra a estas iglesias donde no se mueve la unción o el poder de Dios. La finalidad del enemigo, Belcebú y Asmodeo, es la de que los líderes, sí, caigan junto con sus ovejas. Y se cumpla así la palabra que antes de que venga Jesús va a haber apostasía, es decir, que el hombre se va a rebelar contra Dios. Me duele la cabeza. Pero ya sé con qué se quita, alabando a Dios. Voy a comer, también tengo hambre. Entonces, toda esta, aquí en este video, en este live, te puse los enlaces del video del pasado 16 de julio, donde se comparte que Dios va a mandar juicio para Florida. Sí, y que iba a mandar juicio para Puerto Rico, y que Dios
Sí, y que luego también te puse el enlace del video del 18 de julio, donde dijo Dios a través de Héctor Pérez que la puerta dorada sí se le iba a cerrar a Puerto Rico, y eso se cumplió al día siguiente, ¿no? Yo compartí que Donald Trump se reunió con 3 representantes, bueno, y prácticamente va a aislarse de Puerto Rico y les va a dejar de dar apoyo a Puerto Rico, y que todos estos eventos que están sucediendo en Puerto Rico es porque Dios hoy anunció que va a mandar juicio sobre Puerto Rico, quitando al presidente o quitando y poniendo reyes. Dios sabrá cómo lo va a hacer. Entonces lo que viene para Puerto Rico, sí, y entendemos también para México y Estados Unidos, es un colapso financiero. Y he visto varias publicaciones de continuo avisando al pueblo de Puerto Rico que se prepare comprando alimentos, porque lo que viene es un colapso financiero. Sí, y eso es lo que viene. Entonces, y esto me vino a la mente el hermano Gaby, un tal Gaby, donde yo dije, viene el juicio para Puerto Rico, y que hizo, me bloqueó. Sí, es muy, y ese personaje es Gaby, no sé qué. Voy a echar aquí el live, voy a echar aquí el enlace, donde tenemos como una contienda, un debate, porque él defiende mucho a Puerto Rico, sí, y es un buen intérprete de la Torá y todo, o sea, tiene muchos estudios, pero cuando yo le dije, ¿sabes qué? Viene un juicio para Puerto Rico, ¿no? O sea, y es así, pues me bloqueó. Pues bueno, no tiene ni un mes o 2 meses eso cuando lo dije, y pues bueno, sí, Dios habló y Dios va a cumplir. Entonces, Puerto Rico, entiendo yo que viene el colapso financiero, entiendo yo que viene una crisis política. ¿Por qué? Porque Dios anunció hoy que va a quitar y poner reyes. Entonces, Dios va a quitar, entiendo yo, al presidente de Puerto Rico, y va a mandar juicio o va a quebrantar a esa nación, sí, bendita por la mano de Dios, la va a quebrantar para que el pueblo de Puerto Rico vuelva hacia Dios. Y cuando hablamos de quebrantar, por ahí tenemos profecías de asteroides cayendo a Puerto Rico. O sea, que primero lo que va a hacer Dios es quitarle la vanidad o la dependencia a las iglesias que han puesto su confianza en el dinero. Sí, entonces Dios va a quebrantar la vanidad o la confianza de esas iglesias en el dinero para que vuelvan a Dios. Y eso es terrible, terrible. Entonces, bueno, compartí esos 2 enlaces y compartí, ¿por qué razón? Es que se me vino como una guerra Luis Antonio López, no eres el único. Luis Antonio López es el muchacho que compartió un video donde la armada manda misiles a unas luces en el cielo y no le hace nada. Entonces, ese video fue censurado a Luis Antonio López. Sí, y yo le dije, mándame esos videos, y él estaba bajo amenaza. Lo amenazaron, una cuenta falsa, por medio de una cuenta falsa, lo amenazaron de que no subiera sus videos. Sí, entonces yo logré compartir ese video en uno de mis álbumes gracias a ese varón. Sí, entonces para que vea Luis Antonio López por qué razón es que no querían que tú subieras ese video. Entonces, cuando el, cuando el enemigo ve que tú tienes información importante, se va con todo contra ti. ¿Qué pasó conmigo? Sí, primero me censuró un video porque tenía un enlace que me direccionaba al arca del arcángel Gabriel. Segundo, sí, cuando yo hasta me burlé y dije, a mí nadie me calla, ¿qué fue lo que pasó? Vino un apagón de energía eléctrica. Sí, hice live. ¿Qué pasó después? Dije, bueno, falta que vuelva a suceder otro apagón, ¿no? Volvió a suceder un apagón. ¿Por qué? Porque esa información que ahora estoy compartiendo, y llegamos a este punto, Aldo, sí, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nos está desvelando, sí, que en los tiempos en que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, sí, existieron gigantes. Y esto va en contra de todo lo que nos han enseñado en las escuelas, y sustenta todos los hallazgos arqueológicos, y sobre todo da veracidad, sí, o respalda lo que está escrito en la Biblia. Entonces, esto no es cualquier cosa, pues. Entonces, por eso entendemos, sí, que el enemigo no solamente me mandó un apagón, sí, y se perdió toda la información cuando estaba escudriñando el tema del arcángel Gabriel, del arca del arcángel Gabriel que lo tiene Rusia, sino mandó un segundo apagón y me bloqueó la señal, sí, o el internet, y yo no podía, sí, entrar al Facebook para hacer un video en vivo, sí.
registrando ese evento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Y luego, ¿qué hizo con la hermana que hoy me ofrendó? ¿Qué hizo después de eso? Sí, el anime donde yo digo, sí, que en la antigüedad existieron otros reinos como la raza de los gigantes, la raza de las hadas, demonios, sí, y ángeles celestiales, sí, y ahí hablamos del el tema de la espada, sí, y eso tiene que ver porque si estos gigantes existieron y existen y se han hallado, como los ejemplos que se hallaron en Irán, quiere decir que estos gigantes portaban sus armas, ¿sí? Y en películas, gracias a la película, sabemos que no que una arma que es fabricada por un ángel, ¿sí? O un descendiente de un ángel caído, no puede ser tomada o empuñada por un hombre natural. ¿Por qué? Porque tiene que ver la genética, ¿sí? Y esto nos ha mostrado en las películas Hollywood, donde tienes que ser un descendiente de un ángel caído para poder empuñar un arma, ¿sí? Angelical. Esto es muy avanzado, no creo que lo entiendan. Pero si se hallaron gigantes y estaba en estado de invernación y la ciencia está aumentando, ¿sí? Y tenemos el testimonio de esta mujer, ¿sí? Entonces no es tan difícil de creer, ¿sí? El hallazgo o la intención o cuál es la finalidad del hallazgo, ¿sí? Del arma o del arca del arcángel Gabriel, ¿sí? Que se halló en la mezquita, en la Meca, y que ahorita lo tiene en su poder Rusia, y estamos en tiempos de guerra. Cuando empiezas a unir o amarrar los cabos, sí, ya tienes un mejor entendimiento, cuando también tienes conocimiento de los otros libros, como el de Jubileos o de Enoch. Entonces, el enemigo no quiere, sí, que ustedes tengan esta información, porque primero lo que hoy se nos desveló es que Dios va a meter juicio a las naciones, va a quitar y poner reyes. Sí, hoy se nos desveló, nos reveló que gracias al escudriñar el código hace 200 años nos mandó, o Dios nos reveló, que en los tiempos en que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, sí existían los gigantes, y eso se confirma más adelante en el Éxodo, cuando Dios manda a Josué y Caleb a contender contra los otros reinos. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, ellos dicen, cuando Dios manda a los dos, cuando Moisés manda a los dos espías, y ellos regresan temerosos, donde ellos dijeron que habían o existían gigantes u hombres de gran estatura. Entonces, lo que hoy se nos reveló no solamente confronta a toda la historia oficial que nos enseñan en las escuelas y aún en las iglesias, sino que nos da un entendimiento, Aldo, que la iglesia de esta era se va a enfrentar, ¿sí? Así como en tiempos antiguos de Josué, Caleb, Moisés o David, se va a enfrentar a los gigantes. ¿Por qué decimos esto? Porque simplemente si este testimonio de esta mujer dice y enseña que hay faraones, ¿sí? Ocultos en San José de California, ¿sí? Y se han hallado gigantes en estado de invernación en Irán, no es tan loco pensar o creer, vuelvo a reanudar, al tener toda esta información no es tan loco creer o pensar lo que enseña la Biblia, que así como fue en el principio, va a ser al final. Es decir, que lo que viene para la iglesia al aumentar la ciencia y tecnología es la resurrección de los ángeles caídos o de los descendientes de los ángeles caídos, entre ellos los gigantes que enseña la Biblia y se han encontrado, por ejemplo, en Irán. Y los que menciona esta mujer, Elsa Vázquez, en este testimonio que en el audio que acabo de compartir al principio. Y ahí puse el enlace del video que hizo el hermano Aldo Quevedo. Entonces, iglesia, nosotros, toda esta información nos confirma por qué el ataque y persecución, ya sea a nosotros directamente como cristianos o a Luis Antonio López, sí, la amenazas en contra de él para compartir toda esta información y la información que le fue eliminada a la hermana que me ofrendó hoy,
sí, donde todos los videos que ella tiene o información que tiene acerca de mí o los estudios que he compartido en YouTube o en Facebook le fueron eliminados de su celular. ¿Por qué? Porque al enemigo no le conviene que la iglesia se prepare en santidad para que manifieste el Espíritu Santo. Al enemigo no le conviene que la iglesia tenga acceso a esta información y los tome por sorpresa como ladrón a la medianoche. ¿Por qué? Porque al no tener conocimiento de esta sabiduría, la iglesia simplemente queda fuera y comprendemos mejor, vuelvo a reanudar, creo que por séptima vez, a nosotros nos da mayor sentido y entendimiento lo que enseña el libro de Enoc, donde dice que los libros de Enoc fueron hechos para la última generación. ¿Por qué? Porque si tú eres un cristiano que está dentro de una iglesia que no se mueve ni se siente el Espíritu Santo, que el pastor anda en las nubes, sí, tú jamás podrás tener acceso a los libros de Enoc y mucho menos por la ideología de la iglesia en que estés, al estar sometida al Concilio Mundial de Iglesias y al canon de Constantino de 66 libros de la Biblia, tú jamás podrás tener acceso a los libros de Enoc, a los libros de Jubileo, a los libros de los gigantes, al libro de Melquisedec, al libro de la ascensión de Elías, al libro de Apocalipsis de Esdras 4, al libro de Apocalipsis de Moisés, al libro de Moisés. O sea, tú jamás vas a poder tener acceso a esa sabiduría, a ese conocimiento donde Dios te está anunciando, te está avisando que así como fue en los días de Noé, va a ser en el fin del tiempo. ¿Cuándo marca el fin del tiempo? Al finalizar los 6.000 años, sí, al cumplir Israel 70 años como nación, al cumplir 500 años del protestantismo, sí, y al cumplirse la profecía del espiritista brasileño Chico Xavier. ¿Cuándo se cumple esa profecía? Hoy, 20 de julio. ¿Qué representa esa profecía para el pueblo cristiano o nosotros que somos estudiantes de la palabra? Representa que a partir del 17 de Tamuz Dios va a meter la mano en las naciones y representa el nacimiento de los falsos cristos. Es decir, que así como fue en el principio, va a ser al final. ¿Sí? Y si la iglesia no está preparada y no tiene entendimiento en que hay gigantes y que la ciencia está avanzando y que la finalidad de estas corporaciones o iglesias satanistas es la de meter un espíritu demoníaco en un cuerpo muerto como la de un gigante para contender contra la iglesia. Entonces, la finalidad de todo este asunto, sí, es de que tú como iglesia no tengas acceso a esta información, sí, y no entiendas primero el tiempo en que estás y lo que viene. Esa es la finalidad del enemigo. Y entendemos que el año 2020 es un año altamente profético en cuestiones de reencarnaciones o manifestaciones de los anticristos. Y vamos a ver mañana qué sucede en Hawái con la marcha, ¿sí?, de las iglesias satánicas a favor del nuevo orden mundial. Vamos a ver. Es todo. Son las 12:05, ya es medianoche, ya hoy es 21 de julio. Sí, desde el Caribe, México, nos saludamos. Y bueno, que esto quede registrado. A ver, saludos, Noemí Maldonado. Saludos, Héctor. Ok, los voy a leer, perdón. No me gusta. Hoy fui a esa iglesia y les soy honesto, no me gusta ir a una iglesia donde el pastor nada más suelta y suelta la palabra y no hay una interacción con las ovejas. Esas iglesias las detesto. Sí, porque si tú tienes palabra para ese pastor, sí, porque hoy tenía palabra para ese pastor, pero si el pastor no es de esa clase de pastores que pregunta, ¿hay alguna pregunta que me quieran hacer? Si tú vas a una iglesia donde no sientes nada, no hay manifestación del Espíritu Santo y el pastor solamente se dedica a dar la palabra, pero solamente a hablar y hablar y hablar y no te escucha, ¿sí?, a ver qué problema tienes, a ver qué está pasando con tu vida, a ver, dime, siervo, o sea, si el pastor no pregunta al final de dar la prédica, si hay alguna duda, ¿sí?, o cuestionamiento o lo que sea acerca del tema que habló, si tú estás en una iglesia como esa, yo te sugiero que te salgas.
Sí, porque tú no vas a tener ninguna relación. Renudo, renudo, es importante. Si tú vas a una iglesia como esta, yo te pido mejor, ¿sabes qué? Vete a hacer el segundo gran mandamiento, vete a hacer las obras, vete a los hospitales, vete a las iglesias. Si eres comerciante, tienes suficiente tiempo y dinero, yo prefiero que hagas eso, a que vayas y estés en una iglesia donde no se mueve el Espíritu Santo y donde el pastor no te toma en cuenta, ni te pide palabra, o te pide opinión, o te pregunta si hay alguna duda. Yo prefiero que mejor te vayas a un hospital o a las cárceles a llevar no solamente apoyo, comida, bebida, sino también la palabra. Yo prefiero que mejor hagas eso. Voy a leerlos. Saludo Héctor Valdivieso, saludo Gisela, Marisol Rodríguez, bendiciones hermano, ¿qué tal? Marisol Rodríguez, bendiciones. Saludos Calderón Karina, María Sol Rodríguez pregunta, me costaba entender que estos temas no eran para la iglesia. Al fin pude y Dios me da entendimiento para estos temas. Así es, Marisol, tú tienes que pedir antes que nada y que Dios te dé discernimiento. Mira, anteriormente había una hermana al que yo siempre iba, vende churros ahí en Paraíso. Saludos, churros Piolín. Yo iba y le decía, oye, es que el tema que hablé, ¿no? Y ella me decía cuando checaba mis videos, ¿sabes qué? Es que no te entiendo. Y le digo, bueno, pues ¿cómo vas a entender si todo el tiempo te la pasas trabajando y no le dedicas un poco de tiempo al estudio? O sea, no esperes que comprendas todo lo que yo digo, ¿no? Y en una de tantas que yo iba, me dice, ¿sabes qué? Ahora sí le entiendo lo que dices. Caray, ¿y ahora qué hiciste? No, pues simplemente le pedí discernimiento a Dios y Dios me la dio y ahora comprendo lo que tú dices. Entonces, lo que tú dices, hermana Marisol Rodríguez, lo único que tienes que hacer, sí, porque sé que hay un hambre de la palabra en estos asuntos o en estos temas, es pedirle a Dios discernimiento y Dios te lo va a dar. Si Dios lo hizo con esa amiga, sí, que va a la iglesia y es comerciante y por falta de tiempo, porque la comprendo, es ama de casa y es comerciante, sé lo que absorbe eso, sí, Dios en su misericordia te da el discernimiento para que logres comprender mis estudios. Que lastimosamente en la iglesia no te dan. Yerly Santos, saludos, saludos Tatijelo, Yerly Santos, ok, sí hermano, vamos a estar pendiente, ok, Yerly Santos, yo quiero llevar esa secuela suya, bueno, eso ya depende de cada quien. Andrea Carabeo, saludos Andrea, ¿por qué lo digo Yerly? Porque bueno, yo simplemente, por ejemplo, hoy la hermana, caramba hermana, se me olvida tu nombre, voy a hacer, sí, agradezco a la hermana, ay, Dios mío, no recuerdo el nombre, pero es de Durango. Carla, creo. Hoy no fui a retirar la ofrenda, hermana. Hoy puse en una balanza porque estaba escudriñando el video que mandó Aldo Quevedo y es el audio que compartí al principio y puse el enlace del video acerca de, 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 de del gigante que se halló en Irán. Al escudriñar la fecha o la frase o el código hace 200 años, si tú tomas o mides por Google Maps desde Florida, ok, eso no lo dije, gracias. Si tú mides en Google Maps desde Florida hasta San José, California, ¿sí? De costa a costa, ¿sí? Te da justamente 4.000 kilómetros. Y nosotras sabemos que el número 4 o 444 o 144.000, por ejemplo, o 144, te direcciona a Dios, a la guerra y al nuevo orden mundial. Entonces, no es casualidad que Dios haya dicho anteriormente por boca de Héctor Pérez, sí, y por nuestra boca, al avisar que venía terremoto desde California hasta la cordillera de los Andes, no es casualidad que al medir, sí, desde California hasta Florida sean exactamente o aproximadamente de costa a costa 4.000 kilómetros. Entonces, si tú unes esos dos conocimientos de la frase o código hace 200 años, al poner en Google hace 200 años y Israel y Egipto, sí te va a mandar, sí, directamente a Éxodo capítulo 12, versículo 40-41. Entonces, al escudriñar toda esa información, nos mandó o nos direccionó o Dios nos reveló que la finalidad de Daniel 12 o la finalidad de que la ciencia aumente es para que a través de la modificación genética que habla el libro de Hazer y Génesis 6, que la finalidad de la modificación genética, sí,
y de la ciencia, lo que quieren estas corporaciones, sí, o masones o Illuminati, es que a través de la ciencia puedan injertar lo que hace bajo rituales, puedan, o lo que hace el diablo a través a través cuando se mete, lo que hace el diablo con el hombre. Lo que quieren estas corporaciones es que a nivel mundial, a través de la modificación genética o a través del aumento de la ciencia y tecnología, que nosotros sabemos por los libros de Enoch que los que le revelaron ciencia y tecnología fueron los ángeles caídos al hombre. Entonces, lo que quieren estos grupos o corporaciones satanistas, Illuminati o la iglesia satánica, a través de la ciencia y tecnología, lo que quieren hacer con la humanidad es desarrollar la tecnología para que puedan injertar un espíritu demoníaco en un cuerpo muerto o en tu cuerpo a través de un chip. Y aquí tendríamos que hablar, ¿sí?, del caso, ¿sí?, de un científico o de un doctor o de un científico que trata casos de gente abducida, donde al quitarle el chip y ponerle el chip a un animal le modifica genéticamente su estructura. Y tú te preguntarás, ¿para qué quieren el chip, el nuevo orden mundial, injertártelo? La finalidad de ellos es que a través del chip y del avance de la ciencia y tecnología, tu cuerpo sea invadido o poseído por demonios. Por eso Dios te enseña y te dice que por nada del mundo permitas que te impongan un chip. ¿Por qué? Porque tenemos información o antecedentes que gente que ha sido abducida, ¿sí?, y al extraerle el chip, incluso el chip se parte en dos, se quiebra en tres partes, hay un testimonio de eso, y al día siguiente se vuelve a reestructurar, pero la finalidad de que te pongan el chip es de que te altere genéticamente tu ADN. Y al modificar genéticamente tu ADN, tu cuerpo es modificado y lo ponen o lo preparan, ¿sí?, para que una entidad demoníaca de alto rango pueda habitar en ti. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú permites que te impongan el chip? Es de que prácticamente, ¿sí?, lo que Dios nos muestra a través de Jesús y de la iglesia, que lo que Dios demuestra es que el enemigo puede injertar o meter, incluso desde el nacimiento o desde la concepción, a través del óvulo o del esperma del hombre y de la matriz de la mujer, sí, el enemigo puede injertar dentro de tu cuerpo un demonio. Entonces la finalidad de la ciencia y tecnología es de desarrollar, sí, o inventar, sí, la manera, la forma de injertarte un demonio para que así el demonio viva dentro de ti y tú mismo atraigas los juicios de Dios sobre ti, porque tú ya no vas a tener control mental de tu cuerpo, sino el quien va a tener control mental de tu cuerpo, Nahash, va a ser el demonio, ¿sí? Entonces tú, al permitirte injertarte el chip, estás dando autoridad y poder al enemigo para que él domine en ti. Y ahí sí, las cosas para ti, primeramente, y luego para la iglesia, se van a poner peor. Alan, ven, ya para finalizar. Eso fue lo que se nos reveló hoy al escudriñar la frase o código hace 200 años, teniendo conocimiento, entendimiento del número 4 o 444, y al unir los dos mensajes, sí, el de nosotros, donde dijimos que el próximo 4 de julio iba a temblar y tembló, sí, donde medimos desde San José, California, o desde la costa de California hasta Florida, sí, que fue el mensaje de Dios a través de Héctor Pérez el pasado 18 de julio, donde dijo, ok, reanudo, sí, esto ya es por revelación. Sí, primero, la frase hace 200 años la escudriñamos. Segundo, al tener conocimiento del significado del número 4 o 444, entendimos que está relacionado con guerra. ¿Sí? Tercero,
Al unir los dos mensajes, el que dimos nosotros, que iba a temblar el próximo 4 de julio y tembló en California de 6.6 grados y luego 7.1, sí, nosotros entendimos al unir el mensaje, nuestro mensaje, sí, y del mensaje de Héctor Pérez, sí, y de Gabriel Torres, donde dicen que viene juicio para Puerto Rico, México y Estados Unidos o Florida, al unir esos dos mensajes, sí, midiendo desde la costa de California hasta Florida y dando como resultado, ¿cuánto? 4.000 kilómetros. Al tener conocimiento del significado del número 4, Dios nos reveló o nos confirmó los hallazgos arqueológicos donde enseñan que antiguamente en Egipto existieron faraones, pero no cualquier faraones, sino faraones gigantes. Por esa razón es que tú verás esculturas en Egipto de faraones gigantes. ¿Por qué? Porque ellos hacían, y no solamente gigantes, sí, sino también hacían o esculpían estatuas de hombres o de faraones con cuerpo de hombre pero con cabeza de animales. Y eso tendríamos que meternos a mitología. Y mitología, no es mito, no es mentira, sino es verdad. Es mucha información. Voy a enfocar. Eso fue la revelación del día de hoy, 17 de Tamuz, 20 de julio, donde nos enseña Dios que así como fue en el principio, cuando Dios, en el principio, por lo menos basándonos desde Egipto, ¿sí? Que así como fue en el principio, donde Dios sacó al pueblo de Israel, ¿sí? De Egipto, donde en Egipto no solamente existieron gigantes, sí, sino también tenemos conocimiento de que existieron los famosos dinosaurios y que el hombre convivía con los dinosaurios y con los gigantes a la vez, y eso es muy profundo, eso se me vino apenas a la mente. Sí, así como fue en el principio cuando Dios libertó o sacó a su pueblo de Israel de Egipto, así va a ser nuevamente cuando venga Jesús por su iglesia. Y ahorita no viene Jesús, ahorita lo que viene es juicio. Entonces, después del 17 de Tamuz o después de los juicios de Dios al finalizar los 6.000 años, viene prácticamente una revolución, sí, en la ciencia y tecnología para que se cumpla la palabra que así como en los días de Noé, así va a ser los tiempos cuando venga Jesús a buscar a su iglesia. Entonces lo que viene ahorita para la iglesia después de hoy 17 de Tamuz es que va a haber un aumento de la ciencia y tecnología, y yo comprendo que ahí es donde entran los ángeles caídos, que conforme enseña el libro de Enoch fueron los que le enseñaron tecnología o ciencia que estaba prohibida dársela al hombre. Entonces lo que viene ahorita, sí, es Daniel capítulo 12, sí, y Éxodo capítulo 12 versículo 41, donde enseña que a través o sí, a través de la ciencia y tecnología van a revivir o resucitar todo lo que nos muestran o nos enseñan en la historia, sí, o las escuelas como mitología va a cobrar vida, o sea que vamos a volver a los tiempos antiguos. Es mucha información, solamente que quede registrado la revelación que hoy se nos dio. Jerry Salinas, ok, hermano, yo quiero crecer lo que siente mi corazón, me siento con un gran compromiso con el Señor. Ok. Yerly, si Dios te puso en tu corazón ir y hacer las obras de justicia que tú entiendes como obra de justicia, ya hablaré luego qué significa para Dios las obras de justicia. Sí, adelante, sigue con eso. Sí, sigue con eso. Ok, gracias. Va. Hermana Edith. Anteriormente compartí que una hermana me invitó a ir a su casa, a su estado donde ella vive, y me hizo una propuesta eh, de que yo fuera a su casa porque están sucediendo cosas a nivel sobrenatural. Su familia fue destruida por una entidad llamada Asmodeo. Asmodeo nosotros ya lo estudiamos y sabemos que es un esposo espiritual o es una entidad de alta jerarquía, sí, que lo mencionan los libros de Salomón, y que a través del anillo de Salomón fue que Salomón capturó a ese principado llamado Asmodeo. Se encarga de destruir familias, pero no cualquier clase de familias, sino familias donde Dios tiene un llamado poderoso para ellos, ¿ok? Y hoy se cumple. Con hoy ya van 3 mujeres con las que Dios me direcciona, y las 3 tienen algo en común. Las 3 no tienen esposo.
y están siendo duramente atacadas. Entonces, hermana Edith, tú que me estás viendo y sé que vas a ver este video, mira, tú me has venido mucho a la mente y voy a ser honesto contigo y voy a hacerlo aquí públicamente. Sí, si Dios me pone todo, sí, a favor de que yo vaya a tu estado, prácticamente yo vivo en el Caribe, en Quintana Roo, tú vives prácticamente casi al norte del país. Si Dios pone, si Dios me suministra, sí, o me da, o me cubre los gastos de ida y vuelta, si pone en orden mis finanzas para poner en orden las cosas que yo tengo aquí pendientes por pagar, yo mañana salgo a trabajar. Gracias, hoy comparto de que gracias a Dios, sí, yo ayer me quedé sin niñera, pero hoy hice una publicación donde solicitaba niñera, ¿no? Y pues aquí nadie me conoce, la verdad, o sea, y era muy difícil porque no tengo contactos en mi Facebook, ¿sí? De gente de aquí donde yo vivo. Entonces, bueno, lo puse así nada más como jugando. Y hoy me contacta una hermana que justamente vive aquí donde yo vivo y me dice, hermano, yo te voy a cuidar a tu hijo. Y me resuelve un problema. Entonces yo mañana voy a salir a trabajar. Y entendí que hoy era Shabbat y debía guardar el Shabbat, entonces nada es casualidad. Aldo, Dominic. Entonces, si Dios ordena primero mis finanzas, ¿sí? Para que yo cubra mis compromisos aquí donde estoy. Si Dios me da, sí, el boleto de ida y vuelta a tu casa y me cubre todos los gastos para que yo esté en tu casa, sí, adelante. Yo me comprometo, hermana, a estar todo el tiempo necesario en tu casa, sí, atendiendo tus asuntos. Porque yo entiendo que no nada más son tus asuntos. Sé también que el pastor o la familia del pastor ha sido destruida por esta entidad llamada Asmodeo. Y nosotros hemos escudriñado, sí, quién es Asmodeo. Entonces, si Dios pone todo, sí, a tu favor, hermana, y a mi favor, sí, porque yo tengo que poner aquí en orden, no puedo irme nada más así porque sí. Sí, tengo que volverme a abastecer también de mercancía, tengo compromisos. Yo me comprometo, hermana, a ir, sí, y estar el tiempo necesario. Sí, y sé que van a ser varios días porque también hay que ver al pastor de la iglesia de ese pastor. Sí, yo me hago compromiso de ir, ¿ok? Entonces, esto es un asunto entre Dios con sus hijos. Y si Dios tiene en mente, si dentro de sus planes que yo vaya hasta tu casa, pues de mi parte yo te digo, me lavo las manos, sí, como Poncio Pilato, y lo dejo en manos de Dios. Si Dios provee, sí, todo lo que yo necesito, que no nada más es oración, sino también dinero, adelante. Sí, y lo hago público hoy ya siendo las 12:25 de la mañana del día 20 de julio. 21 de julio. Corrijo, 21 de julio. Lo hago público y quedan selladas mis palabras, sí, que ya no depende de mí, sino depende de Dios, que Él ponga todo lo necesario para que yo, si es voluntad de Él, yo vaya hasta donde tú estás y Él cubra mis gastos y los asuntos de mi peque y los asuntos de mi negocio y mis compromisos aquí donde vivo. Sí, y yo me lavo las manos. Así que todo depende ya, hermana Edith, de Dios. ¿Ok? Porque ya contigo, hermana Edith, o con la hermana que hoy me contactó, ya son 3 mujeres que me contactan. Una tiene un hijo de 29 años con problemas de autismo y prácticamente está encarcelada en su cuarto atendiendo a su hijo. Y yo no me imagino esa vida que está llevando. La otra hermana es la hermana Edith, ¿sí? Donde el enemigo prácticamente le destruyó su vida y su familia y la sigue fastidiando espiritualmente. Tiene ataques, ¿sí? Ataques incluso directo al corazón. O sea que no es cualquier cosa esta entidad, es un principado. Y ya compartimos anteriormente, Aldo. Alan, ven. Ya tengo que terminar esta transmisión. Ya compartimos anteriormente, Aldo y demás. Vuelvo a reanudar, voy a apurarme. De que solamente un príncipe puede contender contra otro príncipe. Es decir, que tú podrás liberar a un endemoniado y decirle al demonio, yo te ato y te mando a los abismos. Ok, eso aplica para demonios, sí, de un cierto rango.
pero tú no puedes, y lo que enseña el libro de Lucha contra Principados Demoníacos de Rita Cabeza, de la psicóloga Rita Cabezas, ese libro enseña que los demonios o los principados tienen permiso de rodear la tierra hasta Apocalipsis 12, ¿sí? Hasta que llegue el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis 12, donde enseña que van a ser derribados a la tierra. Entonces, hay principados. Si tú como cristiano vas a toparte o vas a confrontar a un principado, ¿sí? Y tú no puedes como cristiano contender contra un principado a menos que tengas la unción, ¿sí? Donde enseña que un príncipe solamente puede contender contra otro príncipe. Cuando nosotros nos topamos con un principado como Asmodeo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es enviarlo hacia los pies de Jesús, y Jesús, que es un príncipe o un principado, es el que se hará cargo de él. Pero para que tú puedas contender contra un principado al nivel de Asmodeo o de la jerarquía de Asmodeo, que es un principado que tiene corona, ¿sí? Tú tienes que tener esa unción, poder y autoridad de esa jerarquía, si no te va a hacer pedazos. Y esto lo enseñan a unos brujos, que cuando te preguntan que hay brujos, y cuando tú vas y lo consultas, ellos mismos te dicen, ¿sabes qué? No puedo. Sí, porque ellos saben cuál es su jerarquía o su nivel de guerra. Entonces, esto, hermana, queda registrado y sellado. Sí, que ya no queda en mis manos, lo dejamos a los asuntos de Dios. Dios tendrá que moverse si es que le interesa y es su voluntad de que yo vaya a tu casa. Sí, de mi parte, lo único que te puedo decir, ok, que estoy en la mejor disposición siempre y cuando Dios arregle, sí, primero mis finanzas, el asunto de mi negocio y se haga cargo de todos los movimientos que se tengan que hacer. Y con esto me quito esa pesadez o esa responsabilidad de mi cabeza, porque de continuo te recuerdo, ¿ok? Y bueno, continúo. Me perdí. Continúo. Yerly Santos, hermano, yo quiero hacer lo que siento en mi corazón, me siento con gran compromiso con el Señor, ok, adelante, Yerly. Tienes que pedir dirección a Dios y a ver cuál es su voluntad. Andrea Carabeo, cierto, paz contigo, saludos. Carola, ok, Carola, saludos Carola, ella es la hermana que me ofrendó. Gracias Carola González, de Durango. En mi casa fuimos guiados a dejar la iglesia y estamos más llenos de Dios que nunca, así es, hay iglesias que están muertas, definitivamente. Yerly Santos, hermano, yo he pedido al Señor cómo moverme en el ámbito espiritual y me ha puesto a estar escuchándolo, porque necesito una posición del Señor en lo espiritual. Bueno, Yerly, nosotros compartimos anteriormente que por ejemplo a mí se me direccionó a Héctor Pérez, voy por el peque, y Dios me confirma o me entrega palabra de confirmación o me ministra a través de Héctor Pérez. Y mucha de la palabra que Héctor Pérez o Dios me ha dado a través de Héctor Pérez es palabra de ánimo, ¿sí? O me responde a través de Héctor Pérez. Entonces, hermano Yerly, Dios es el que te va a direccionar hacia la persona indicada, ¿sí? Para tu crecimiento espiritual. Por eso entiendo lo que dice la hermana Carola, ¿sí? De Durango, Carola González, ¿sí? De que desde que dejó la iglesia, dice ella, en mi casa fuimos guiados a dejar la iglesia y estamos más llenos de Dios que nunca. ¿Por qué? Porque lo que Dios enseña, bueno, por reanudar, esto se alargó, bueno, pero bueno, al que le interesa va a permanecer viendo este video. Lo que Dios enseña a través de Jesús es que tú debes dejar la iglesia y ser guiado directamente por un espíritu. ¿Qué espíritu? Por el espíritu de la profecía, por Dios a través de Jesús. Entonces, para que tú puedas ser guiado directamente por Dios, es necesario dejar la iglesia, es necesario. Si nosotros sabemos que Dios utiliza la iglesia para formarnos, también lo sabemos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo primero que debe hacer un cristiano? El primer paso de un cristiano es ir a una iglesia. Pero la finalidad de Dios no es que te quedes en una iglesia, sino que empieces a beber leche o lechita como un niño en una iglesia. Pero tú después debes de tener el hambre por conocer a Dios. Y cuando tú tienes hambre por conocer a Dios, Dios al verte que estás interesado te empieza a guiar. Sí, porque hay una regla en este asunto. Cuando el ángel se le mostró a Melquisedec,
Sí, y el ángel vio que Melquisedec estaba interesado en la historia que le quería contar el ángel. Sí, fue cuando el ángel le empezó a revelar información. Entonces hay un principio. Si tú no muestras interés en los asuntos de Dios, simplemente Dios no va a echar las perlas a los cerdos. Si Dios ve que tú estás interesado y tienes hambre en conocer a Él o a su palabra, Dios te empieza a revelar información y te empieza a guiar como me guió a mí. Sí, que primero me dio un libro, luego me dio otro libro y yo no entendía el asunto de lo que pasó en el Edén, y después cuando contendí fervientemente peleando, defendiendo su palabra, me enseña o me entrega el libro Apocalipsis de Moisés y me revela, me complementa la historia. Entonces Dios te va guiando poco a poco y te va entregando o revelando información. Entonces cuando tú comprendes sí, que debes ser fiel a Jesús, no a una iglesia o a un pastor, Dios te empieza o te direcciona como en su momento me direccionó a mí, ¿sí? Con el maestro de la palabra, José Briceño. Luego, ahorita, actualmente con Héctor Pérez, pero Dios me fue direccionando. Por ejemplo, Cristian Silva, ¿sí? Que aun cuando no compartimos todo, Cristian Silva, el hermano de la verdad eterna, ha sido de mucha bendición para mí, ¿sí? Y a mí me ha enseñado a no contender contra las personas que yo crea que están en lo incorrecto, como hay cosas que yo he entendido que el hermano Cristian Silva de la verdad eterna no está en lo correcto, pero a mí no se me mandó a juzgar lo que él cree, a mí se me mandó a absorber, a aprender de él lo que Dios me revela que está bien. Entonces, si tú eres de esa clase que nada más estás contendiendo con todas las iglesias y le estás haciendo ver sus errores, desde ahí estás mal, porque aún Dios me entregó el libro de Moisés a través de un hermano que ni conozco, me entregó lo que enseña con Enoch, sí, y está en una de mis fotos de portada. Entonces los tesoros de Dios aún están escondidos en las otras religiones, sí, como en las Testigos de Jehová, donde se me enseñó y se me mostró el libro Segunda de Nefilim, por ejemplo, o el libro de Moisés, capítulo 6, por ejemplo, ¿sí? Entonces, donde enseña que cuando Jesús tomó barro y lo juntó en los ojos de un personaje que aparece en la Biblia, eso significa, conforme al libro Apocalipsis de Moisés, capítulo 6, representa que Dios ha levantado un vidente o una persona que puede ver el mundo espiritual. Eso no te lo enseña la Biblia, eso te lo enseña el libro Apocalipsis de Moisés, capítulo 6, por ejemplo. Entonces, Yerli, ya para finalizar contigo, Dios es el que decide a qué ministro, profeta, evangelista, lo que sea, dirigirte. Entonces, si Dios te direccionó con una persona, adelante, escúchalo y haz lo que tengas que hacer o lo que Dios te ponga en tu corazón con él, ¿sí? Entonces, Dios es el que te dirige, ¿sí? Y tiene mayor sentido lo que dijo la hermana Carola, ¿sí? Que desde que se salieron de las iglesias tiene mayor comunión con Dios. ¿Por qué? Porque de eso se trata, ¿sí? Porque a Jesús no lo instruyó dentro del templo de Jerusalén, lo instruyó fuera del templo de Jerusalén. Es más, Dios utilizó o instruyó a Jesús, ¿sí?, fuera de las iglesias para contender contra su iglesia o contra la iglesia que contra el templo de Jerusalén, contra los sacerdotes, maestros del templo de Jerusalén, incluso con los fariseos. Entonces tú debes de comprender eso. Sí. Finalizo contigo, Yarley. Bendiciones, Gisela Cortés. Dominic, salud. Dominic, Andrea Carabeo dice, wow, cierto, la mitología no existe, así es. Bueno, ya los leí a todos. Bendiciones a todos. Siendo las 12:36 de la madrugada del día 21 de julio. Bendiciones, es todo. Estamos pendientes. He cumplido. Hasta luego.